Hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos en la lección número 7 que habremos de impartir este 15 de febrero en nuestras iglesias. El problema del mal. Esta lección la seguimos viendo en el contexto del amor de Dios y de su justicia, para poder entender algunos de esos recovejos, dijera algún amigo mío, de lo que tiene que ver con el amor y con la justicia de Dios y esa batalla cósmica que se da entre el bien y el mal. Eh, Como siempre, lo hemos dividido nuestro estudio en tres partes, de tal manera que esto pueda ayudarnos a ir un poquito más ordenados en el estudio de de nuestra lección. De entrada, tendríamos que decir que la existencia del mal es un misterio. Este misterio que se vuelve más complejo porque tiene sus inicios en el mismo cielo, en el mismo trono de Dios, es en donde se origina este problema. Y tendríamos que señalar también que el mal escala por mucho la esfera de lo académico. Es decir, este asunto del mal no es solamente un asunto de entender académicamente en dónde se originó, cómo sucedió, por qué se dieron algunas cosas, no. No, esto escala ese punto. Lo escala a tal punto que hay muchas personas que por no entender perfectamente esto, están siendo afectadas y está afectando esto su conocimiento de Dios y su acercamiento a Dios. Así es que entender el problema del mal en este marco del amor y de la justicia de Dios es necesario para nosotros. Nuestro estudio, en la primera parte, lo hemos titulado Preguntas vigentes. Y miren, la lección lo señala bien porque estamos justamente no haciendo el comentario, sino señalando los puntos de la lección. La lección nos señala que todavía hoy sigue vigente la pregunta de ¿por qué? Hoy seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a fulano le pasó esto? ¿Por qué Dios permite? Y los porqués no se terminan. Mientras no termine este mundo, seguirá esa pregunta vigente. El autor de la lección señala que el mal es nefasto, pero que Dios lo odia más que nosotros. Así es de que señala él que ni el tipo de pecado ni la cantidad de pecado permiten o nos dan permiso para trivializarlo, es decir, para hacerlo, pues más o menos, sí está mal, pero no, insisto, ni el tipo ni la cantidad es para trivializarlo. Dios mismo, señala nuestra lección que estudiamos, Dios mismo se vio afectado por ello, ahí en la cruz, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La historia de Job, por otro lado, nos señala que hay muchas cosas del mal que desconocemos. Ese es un hecho que el libro de Job lo resalta de una manera muy particular. Ahora, en el capítulo 38 y el versículo 1, Dios le responde de manera sorprendente a Dios. Y prácticamente Dios le dice, este, ¿sabes qué, Job? Tú no conoces las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no las conoces? Porque no estabas allí. ¿Dónde estabas? Le pregunta a Dios. ¿Dónde estabas cuando yo creé el mundo?
Pues no estábamos ahí. Así de que el contexto de no estar en ese lugar, pues nos priva de muchas respuestas. En Job 42:3, el mismo Job resalta, reconoce su falta de comprensión. Pero la lección señala un punto muy importante aquí. Nos dice que el hecho de no conocer las respuestas a los por qué no significa que no las haya. Y habrá o hay muy buenas respuestas que algún día conoceremos. Parte número 2. Un enfoque correcto. Isaías 55, 8 y 9 se establece una verdad fundamental para nuestro entendimiento del mal. Dice Isaías que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Van más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Para entender el problema del mal, señala la lección, el teísmo escéptico es un buen enfoque. Este teísmo escéptico sugiere que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Y me parece un buen enfoque para que tú y yo lo podamos hacer parte de nuestro entendimiento de estos asuntos. Ahora, el enfoque del salmista, si tú leíste el Salmo 73, vas a encontrarte allí que nos presenta la realidad del mal y sus nefastos caminos. Ahí el salmista lo recalca muy bien en el Salmo. Sin embargo, la realidad del santuario, que también se le revela al salmista en este Salmo 73, le confortó al recordar que Dios hará justicia algún día, pronto. Así es que este tema del santuario también está involucrado en este asunto de nuestra comprensión del mal y de lo que ello significa. Y por último, el punto número 3 que nuestra lección resalta, yo le he titulado Revelación con sentido. Miren, el autor de la lección señala, y usted y yo lo sabemos, que Dios no es responsable del mal. Ese es un asunto definitivo y claro. Y señala, el mal es el resultado del mal uso del libre albedrío que Dios nos ha concedido. Y entonces se levanta la gran pregunta, por supuesto. ¿Por qué otorgaría Dios el libre albedrío si esto llevaría al mal? ¿Cómo sabemos que tenemos libre albedrío? Mire, cuando Dios le prohibió a Adán y a Eva, de todo árbol podrás comer menos del árbol, esa indicación divina para Adán y Eva es un señalamiento claro y directo de que Adán y Eva tenían la capacidad de elegir, tenían libre albedrío. Por eso Dios les advirtió eso. Ahora, la respuesta a la pregunta anterior nos lleva a la conclusión de que no seríamos seres humanos si no tuviéramos libre albedrío. Además, esto o el amor, el libre albedrío, perdón, hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Y entonces señala la lección. Dios permitió temporalmente el mal porque descartar su posibilidad excluiría el amor y porque destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. Por eso Romanos 8:18, y así termina la lección, es un pasaje alentador y nos ayuda a confiar en Dios, a pesar del mal que existe en el mundo. Tres puntos muy importantes para resaltar en nuestra lección de esta semana.
Y concluimos esta parte del estudio con una cita de la parte del viernes que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 22, que dice, puesto que solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios, la lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y su benevolencia. Pasaje muy importante para señalar también nuestro libre albedrío y para llegar a una comprensión correcta del mal y lo que sucede en nuestro mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Permítame hacer uno o dos comentarios de la lección que creo necesario para redondear algunas de las cosas que estudiamos. La parte del domingo, y ya lo señalamos en nuestro estudio, nos presenta la cita de Mateo 27:46, donde Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el autor de la lección señala que en este pasaje evidentemente Dios se ve afectado por el mal. No, este no es un espacio para entrar en una controversia teológica, pero déjenme señalar algo de este pasaje. Este pasaje no es un reclamo, como algunos quisieran verlo tal vez. La sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, señala que la presencia del Padre estaba allí, en medio de esa oscuridad que cubrió la tarde. Los ángeles estaban allí, solamente que no como en el bautismo o no como en la transfiguración, no hubo una manifestación de Dios allí, pero Dios estaba allí. Dios nunca abandonó al Hijo. Los ángeles siempre estuvieron atentos para suplir sus necesidades. Esto es importante señalarlo, porque no quisiéramos dejar en la mente la idea de que sí, el mal le afecta a Dios en ese sentido, ¿no? No le afecta. El mal al Señor no le afecta. Al quien nos afecta es a ustedes y a mí. A ustedes y a mí sí nos afecta definitivamente este problema del pecado en nuestras vidas. Otro punto que quiero señalar es que a veces no entender las cosas puede convertirse en una bendición inclusive para nosotros. El tema de la lección, cuando nos cita el Salmo 73 y nos habla de que el santuario le reveló muchas cosas también al salmista, para nosotros es un aliciente este salmo. ¿Por qué? Porque no entendemos todo, por qué suceden las cosas, el porqué de esto o del otro, pero tenemos la esperanza de que un día Dios tendrá que darnos las respuestas a cada uno de los otros de las interrogantes que se levantaron en nuestra mente, en nuestro corazón mientras estuvimos en este mundo acerca del mal. Y esas respuestas seguramente nos expandirán nuestra comprensión del amor y de la justicia de Dios hacia los seres humanos. Comprenderemos en plenitud, en toda su plenitud, el amor y la preocupación que Dios tiene por cada uno de nosotros, hermanos. Por eso el tema del juicio, la doctrina del santuario que arrojan luz para nosotros sobre este asunto del mal, nos ayuda a comprender algo de la historia. Tal vez no todo, y seguiremos teniendo preguntas, pero nuestras preguntas, tenemos nuestras preguntas, pero basados en la esperanza que tenemos, confiamos en que algún día Dios nos va a contestar cada una de ellas, y ustedes y yo confirmaremos que Dios es un Dios justo y que todo lo que hizo por sus hijos tiene fundamento que a nosotros hoy nos da certeza y nos da seguridad. Y por último, quisiera señalar
un asunto que me parece también importante, que es el que señalamos allí en la parte de la cita de el deseo de todas las gentes. El servicio por amor puede ser aceptado para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y su benevolencia. Para tener esa convicción necesitamos el libre albedrío. Si Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, hermanos, entonces seríamos como la historia de la lección que presenta también de ese robot. ¿Qué preferirías tú, tener un robot, un perro robot que no muerde, que no tiene pulgas, que no hace sus necesidades en donde no debe, o tener un perro de carne y hueso? ¿Qué preferirías tú? Claro, estoy seguro que muchos a lo mejor preferirían un perro de esos, ¿no? Los que no les gusta los animales en ese sentido, ¿no? Pero definitivamente, la gran mayoría no cambiaríamos un perro robot por un perro de carne y hueso. Lo mismo Dios con nosotros. Querido hermano, entender el mal sigue siendo complicado, pero confiar en Dios, en su amor y en su justicia, nos da certeza y seguridad. Que Dios te bendiga en el estudio con tu clase. Nos vemos la próxima semana. Y no te olvides, dale like, únete conmigo en el Spotify, en el YouTube, en el Facebook. Y únete a la red para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.